Bueno, espero que la comida haya estado fenomenal, que hayáis podido disfrutar haciendo networking entre vosotros y tal. Y ahora empezamos la sesión de la tarde, que como veis pues es una sesión más dinámica, más tipo taller, en la que trabajaréis un poquito con nosotros pues diferentes herramientas en aras de, con vuestro municipio, en aras de experimentar un poco, pues como hemos hablado, las políticas públicas y las acciones que se pueden tomar. Yo me presento brevemente, yo soy Mar Ferrer, soy coordinadora de proyectos de innovación urbana, estoy en la oficina de Valencia y bueno, nosotros pues desde innovación urbana pues hacemos los proyectos más de compra pública e innovación, los sandbox y entre ellos las misiones climáticas. Entonces, las misiones climáticas. Efectivamente, todos sabemos que el cambio climático es acuciante. Efectivamente, con las olas de calor, la subida del nivel del mar, queremos evitarlo y pues la manera de evitarlo, bueno, efectivamente se sabe que es antropogénico y la manera de evitarlo pues es reduciendo las emisiones de gas efecto invernadero. Para ello, la Unión Europea se ha marcado como objetivo a 2050 la neutralidad y entonces ha generado un grupo de 100 ciudades para que sean pilotos de esta experiencia y que a 2030 sean neutrales en alcance 1 y 2. Bueno, ahora vamos a presentaros y un poco desmenuzar todos estos conceptos y bueno, quería agradecer la presencia de Julio Lumbreras, que nos va a ayudar a esto. Y nada, él brevemente, bueno, ya lo conoceréis muchos, pero si no lo conocéis, pues es doctor ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, también tiene un máster en gestión pública en la Universidad de Harvard y está bueno, trabajando en la sostenibilidad y en la neutralidad de las ciudades. Y efectivamente es director de la plataforma de ciudades española que lleva hacia la neutralidad climática a 2030. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y ayudarnos a desgranar este reto. Gracias a ti, Mar, gracias por la invitación. Tenemos ahora un reto descomunal delante, ¿no? Que son las 2:25, tenemos 50 minutos para, primero, que no os durmáis después de comer, cosa que ya es bastante, y luego que salgáis con algunas nociones más o menos básicas de cómo se puede calcular la huella de carbono de un municipio. Y entonces, eso en 50 minutos, pues no sé, cuando me lo dijo Mar dije que sí, y cuando venía hoy hacia acá digo, madre mía, ¿cómo se nos ocurrió hacer esto? Pero bueno, gracias al trabajo que han hecho desde Tech Friendly preparando la herramienta que ahora vais a ver, pues esperemos conseguirlo. Entonces, primero, muy rápidamente, os voy a contar qué es esto de la misión climática, aunque veo aquí Jordi, Fermín, Ana estaba por ahí, más gente que a lo mejor lo contaría mejor que yo, pero bueno, muy rápido, ¿cómo pasamos las...? Ah, gracias. ¿Lo paso yo o lo...? Sí, así no tienes, gracias. No, eso no, eso tiene mucho peligro. Bueno, entonces, como decía Mar, Europa tiene este objetivo de ser climáticamente neutro el continente en 2050 y además como una oportunidad para cambiar la forma de vivir mejor cada uno de nosotros y además que sea una oportunidad económica. Pero eso que se dice así muy bien y muy fácil y muy sencillo, en 10 segundos, es muy difícil de llevar a la práctica. Y para hacer esa transformación ha pedido que las ciudades vayan tomando la delantera y ha hecho una convocatoria pública para ver qué ciudades querrían antes de 2030 ser climáticamente neutros. Si 2050 es difícil, pues de aquí a 8 años no nos queremos imaginar, pero algunas lo estáis intentando. Y además yo creo que va a ser posible. Y la misión es eso, es intentar que haya 100 ciudades climáticamente neutras antes de 2030. Se hizo ese llamamiento, se presentaron 377 en Europa. Es para ciudades de más de 50.000 habitantes, hay 914 de ese tamaño y por tanto casi un 40% se presentaron. Y se seleccionaron las 100 que tenéis ahí, más 12 de estados asociados tipo Reino Unido, Islandia, Noruega, etc. Y de entre esas 100 hay 7 españolas, Valencia, Vitoria-Gasteiz, Valladolid, Zaragoza, Barcelona, Madrid y Sevilla. Y esas 7 ciudades están ya en el proceso de ser cero emisiones en 2030. Pero eso también es muy difícil y entonces la misión no se ha quedado con poner un objetivo,
que objetivos los sabemos poner todos, sino desarrollar instrumentos para que eso sea real. Y los instrumentos los tenéis aquí, a la izquierda. Si me pusiera a contar esto con detalle, estaríamos 1 hora y no es el objetivo de la sesión. Lo único que voy a destacar los dos que están ahí en más oscuro, es las ciudades para ser climáticamente neutras tienen que firmar una cosa que en inglés se llama contrato climático, en castellano lo vamos a llamar acuerdo climático, que es un compromiso político de alcanzar esa neutralidad climática, pero también un compromiso de acción, con una hoja de ruta hacia la neutralidad climática, lo que se llama un plan de acción, y con un plan de inversión climática, entendiendo que esto genera beneficios económicos. No es ser neutros en emisiones a cambio de crecer o de dejar de tener un nivel de vida, una prosperidad como la que vivimos ahora. Y eso es lo primero que van a tener que hacer las ciudades. Las 7 españolas están en ello, esperemos que en unas semanas firmen esos acuerdos climáticos. Y luego lo que hace la Comisión Europea es generar un espacio para que las ciudades puedan trabajar en esta transformación, que es lo que se llama la plataforma de la misión. Esto se inspira en lo de la Luna de los Estados Unidos y en aquel caso, si os acordáis, había una NASA, una agencia espacial, que consiguió que la misión a la Luna fuera posible. Pues esta plataforma se llama Net Zero Cities, es el espacio donde se pretende trabajar con las 100 ciudades, bueno, ya se está trabajando con las 100 ciudades europeas. Y en España, el Gobierno, a través en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y a través de la Fundación Biodiversidad, ha montado una plataforma para la transformación de las ciudades españolas, donde están estas 7 y ya se están sumando más, están en proceso de sumarse otras 8, Málaga, Gijón, Viladecans, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Cartagena y Gijón, no sé si lo he dicho, sí, y Pamplona. Y bueno, y está Soria también, que estaba desde el principio, entonces al menos esas 15 y se irán sumando más. Si algunas que estáis aquí os interesa, hablad después, cierro publicidad. Pues esa plataforma que paga el Gobierno y que por tanto ofrece un apoyo a las ciudades de forma gratuita, esto no cuesta nada, es un espacio para colaborar con todos los agentes, las ciudades con el sector privado, con otros agentes públicos, con la universidad, con centros de investigación y con el tejido social, con ONGs, organizaciones, para trabajar en esa transformación. Y la plataforma va a ofrecer 3 niveles de servicio, que no voy a entrar en los detalles porque si os interesa, pues ya o al final o me preguntáis después o lo que sea. Pero la idea es ofrecer apoyo a las ciudades para hacer real esta transformación, hacer real el alcanzar esas 0 emisiones en 2030. Y ahora ya, para entrar en lo que nos interesa realmente, que es cómo se calcula la huella de carbono y para qué sirve esto, pues bueno, Mar ya ha dicho un poco que aquí lo que nos interesa es pues ver cómo podemos reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, teniendo en cuenta que esto es como, no sé cómo llamarlo, como una excusa, ¿no? Suena un poco mal, pero la idea de ser 0 emisiones no es por bajar las emisiones de CO2, que por supuesto también, porque el planeta lo necesita, es fundamental, etcétera, sino también es una excusa para vivir de otra manera. Si yo os pregunto cómo os gustaría que fuera vuestra ciudad, venga, así rápidamente, palabras, ¿cómo os gustaría que fuera vuestra ciudad? Así no os dormís. Pacificada, más verde, saludable, menos coches, inclusiva, justa, amplia, segura, creativa, divertida. Alguno no ha dicho sin ruido, que normalmente también lo dicen, ¿no? Más silenciosa. Bueno, pues de todo eso que habéis dicho, casi todo se puede enmarcar en ser 0 emisiones. Porque 0 emisiones de carbono no es otra cosa que una ciudad con menos coches, y si tienen coches con menos emisiones o 0 emisiones y por tanto más saludable, es más verde, con más acceso a los servicios más fácilmente, es más creativa, es más dinámica, se debe hacer de forma justa, inclusiva, etc. Eso es lo que pretende la misión. Y entonces, ¿cómo podemos, aprovechando esa reducción de emisiones, transformar nuestra ciudad? Pues para eso, un instrumento es calcular la huella de carbono y establecer medidas en la ciudad que permitan conseguir esa reducción. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Todos sabéis lo que es el efecto invernadero, no hace falta que lo diga, y el cambio climático, que es ese efecto
antropogénico adicional al natural que ya existe en la Tierra, que está científicamente demostrado que es por la emisión de gases de efecto invernadero, que además, si veis el histórico de los últimos 100 años en el mundo y en los países, esto es una gráfica que se ve en un simple vistazo. Cuanto más rojo es que más ha superado la media, la temperatura de ese año, respecto a la media de los 100 años, pues veis que se está acumulando en los últimos años, que es una evidencia más de ese cambio climático, pero bueno, podríamos entrar en muchos más detalles, y bueno, esto me lo voy a saltar porque no tenemos mucho tiempo, y entonces, ¿eso quiere decir que tengo que acabar? Vale. Pues 2 minutos, déjame, perdona. ¿Por qué las ciudades? Yo creo que a ninguno se nos escapa, pero 2 datos. Aunque solo suponen el 5% del territorio del planeta, significan más del 70% de las emisiones y creciendo. Y ahora, ya esta es la última transparencia antes de empezar. Vale, pero las emisiones, ¿qué tipo de emisiones hay y cómo podemos cuantificarlas? Entonces, 2 ideas clave que son fundamentales para el ejercicio que vamos a hacer ahora. Primero, las emisiones se cuantifican con una fórmula, yo soy ingeniero, pero prometo que es una fórmula muy sencilla. Las emisiones de CO2 son iguales a una cosa que llamamos variable de actividad multiplicado por una cosa que se llama factor de emisión, ¿vale? ¿Qué es? Por ejemplo, pues en este edificio tenemos una chimenea, ¿no? Probablemente, no sé cómo se calienta este edificio, pero probablemente haya una caldera supongamos, de gas, que quema gas y emite en una chimenea unas sustancias que entre ellas es el CO2. ¿Cómo calculo las emisiones de CO2 de esa chimenea? Pues tengo que saber cuánto gas he consumido, y si sé lo que se emite por cada kilogramo o litro de gas de CO2, pues ya lo puedo calcular multiplicando la cantidad de gas por ese factor de emisión, por cuánto emite cada unidad de ese gas. Y lo mismo para todo, en los coches, pues cuántos kilómetros he recorrido, etcétera, ¿vale? Entonces, eso es lo fundamental y eso es lo que está detrás de esa hoja Excel que han preparado Mar y su equipo y que está fantástico y que ahora vamos a utilizar. De manera que necesitamos primero saber esas variables de actividad para poder calcular las emisiones. Y luego, una vez hemos identificado eso, podemos saber qué sectores emiten más y podemos saber qué hay que hacer, o 2 cosas, o cambiar ese factor de emisión. Porque claro, si en lugar de consumir gas consumes electricidad y esa electricidad es renovable, pues ya tienes 0 emisiones por mucha energía que consumas. 0 emisiones directas, ¿no? Ahora entramos en eso. Podemos cambiar el factor de emisión, es decir, la tecnología, el combustible, la forma de obtener un servicio, o podemos bajar la variable de actividad. Podemos usar menos coches, movernos menos, consumir menos energía, etc. Y esos son los 2 parámetros con los que hay que jugar, y es lo que vais a ver después en las hojas. Es decir, primero vamos a calcular las emisiones en la ciudad, y luego vais a jugar con qué puedo hacer, qué cosas puedo cambiar para reducir las emisiones. Y se basa en esto que acabo de decir. Primer concepto, ya si salís con eso, me doy por satisfecho. Segundo, en una ciudad se emiten muchas CO2 en muchos sectores distintos. Entonces, la metodología internacional divide en 3 tipos de alcances. Y esto es muy importante porque vamos a ver qué vamos a cubrir hoy. Los 3 alcances son los que tenéis ahí. El 1 es las emisiones directas de la ciudad. Es decir, pues este edificio, la chimenea, emite CO2. El coche que se mueve por ahí emite CO2. Cualquier actividad dentro del término municipal se emite CO2 de forma directa. Eso es el alcance 1 y eso lo vais a calcular aquí hoy. El alcance 2 es las emisiones del consumo de electricidad. Antes os he puesto el ejemplo, si cambiamos la calefacción de este edificio por una calefacción eléctrica de alguna manera, pues vale, está muy bien, pero esa electricidad puede haber generado emisiones en otro sitio. Pues eso es el alcance 2, las emisiones que se generan en la producción de electricidad donde sea. Hay ciudades que se producen en el propio término municipal, buena parte de ellas, otras no. Pero ese es el alcance, se produzcan donde se produzcan, en algún sitio se emiten y se tienen que calcular. Esta herramienta os va a permitir calcular estas 2, las de alcance 1 y alcance 2. Pero hay más emisiones, que son las que se llaman de alcance 3, que son esas emisiones que se han generado fuera del municipio para poder tener todos los servicios que disfrutamos en la ciudad. Que son, pues, yo qué sé, estos materiales se han producido en algún sitio. Pues esas son emisiones de alcance 3. La comida que nos hemos comido hoy ha generado emisiones en algún sitio. Eso es alcance 3. La ropa que llevamos se ha producido en algún sitio. E incluso en algunos casos los residuos que generamos en la ciudad
se tratan en otro sitio fuera. Y entonces todo eso sería el alcance 3, ¿vale? Y eso no lo cubre la herramienta que vamos a ver hoy. Y la misión lo que pretende es que las ciudades sean cero emisiones, que quiere decir al menos un 80% de reducción de las emisiones de esas de alcance 1 y 2, las que vais a calcular hoy, y el 20% restante, o menos si es posible, que se compense. Que compensen las emisiones con alguna absorción. Y eso lo vamos a hacer también, bueno, os vamos a contar muy rápidamente cómo se podría hacer hoy, ¿vale? ¿Alguna duda, algún comentario antes de entrar ya en el...? La puerta está cerrada, nadie se puede escapar así. Vale, menos mal, porque si no... Bien, pues entonces ya con esto pasamos y vamos a la dinámica que nos la cuenta Mar. Efectivamente. Bueno, como ya hemos comentado, el objetivo de la misión es la neutralidad climática y con qué acciones se consigue, ¿no? Para eso, lo primero es el estado de situación actual. Para ese estado de situación actual, pues hay que calcular esa huella de carbono, como nos ha dicho Julio, con datos de actividad y factores de emisión. Entonces, ahora, cada uno por mesa y, por ejemplo, aquí hay 2 ordenadores, pues elegís 2 municipios. Y ahí, pues igual, 2 municipios. Os ponéis de acuerdo y elegís 2 municipios y abrís la hoja Excel que tenéis. Ese es el primer paso. Bueno, Si quieres hacerlo. Hacerlo. En función de los ordenadores que tengáis, elegid tantos municipios como ordenadores tenéis. Entonces, una vez habéis elegido el municipio, si alguien no lo ha elegido, que proteste. Vale. A ver, una vez habéis elegido... Venga. ¿Ya lo tenéis? Escuchad un segundo, por favor. Esto es peor que los colegios, ¿eh? No os podemos dejar... No la tengo. Venga, a ver, por favor. Bien. Visto que os cuesta mucho callaros después, que parece el colegio esto, vamos a hacer, para que luego podáis hablar más fácil, visión general primero, porque si no os vais a perder. Vamos a hacer, primero vais a calcular vuestra huella, que es coger de las tablas que tenéis ahí, ahora os lo cuenta Marc con detalle, los datos para rellenar esas variables de actividad que os decía antes. Teniendo en cuenta que los factores de emisión os van a venir ya dados y que, por supuesto, si vosotros tuvierais uno mejor, pues lo podéis usar, pero no creo que aquí llegue el listillo de la clase a decir, no, aquí me sé uno mejor. Pero bueno, si lo hay, lo podéis cambiar. Entonces, lo primero vais a calcular vuestra huella, que es la situación actual. Y a eso vamos a dedicarle 10-15 minutos. Después vais a ver las medidas de reducción y después vamos a hacer la compensación. ¿Vale? Entonces, venga, empezamos con la primera, paso. Efectivamente, sí, pasa. Bueno, entonces la primera pestaña tenéis el cálculo de la huella, ¿no? Entonces ya tenemos municipio, entonces tenemos que saber los datos demográficos del municipio y de la provincia. Introducimos... Vale. Introducimos número de habitantes municipio, número de habitantes provincia. Importante. Eso viene en las tablas que tenéis en la mesa. No, los números, habitantes no. Ah, bueno, no. Habitantes de municipio y provincia no. ¿En los habitantes del municipio y provincia no? No, solo están las viviendas. Es verdad. Mira, a ver, pues es que eso era imposible. Claro. Perdón, que me he equivocado. Los habitantes no vienen en las tablas. No. Poned un número aproximado, si no lo sabéis, claro. Exacto. A ver, vamos, un minuto de silencio y seguís. A ver, creo que vamos consiguiendo que no os durmáis, ¿no? Eso sí. Al revés, os estáis estresando, ¿no? Pero ese era el otro objetivo. No que os estresarais, obviamente, porque hay que vivir bien, no hay que estresarse, pero sí que fuerais conscientes de lo difícil que es esto. Hacer un cálculo de la huella de carbono en 30 a 40 minutos... A ver, somos ambiciosos pero no tontos, o sea que sabemos que esto es imposible, pero es bueno que veáis precisamente la dificultad que hay detrás de esto. Entonces, 30 segundos. Lo que tendríais que haber hecho, y si no, seguid haciendo, es poniendo primero en la movilidad los miles de viajes y porcentaje de cada tipo, que ya viene hecho, y si no, os inventáis cualquiera, si esto tampoco hace falta que sea preciso, lo que es que tenemos que tener un número para que veáis cómo funciona el tema. En la edificación... Igual, os habéis quedado mucho con el problema del número de viviendas del municipio. Si no lo sabéis, pues dividís por 2
o por 3 el número de habitantes del municipio, así un número rápido. Por tener un número, lo ideal si no sería el porcentaje de personas que hay en el municipio respecto a la provincia, pero bueno. Edificación, después generación eléctrica y consumo de electricidad y ya habréis llegado muchos probablemente aquí. Entonces ahora mismo tenéis por una parte el valor de las emisiones, que eso ya es la huella de carbono, ya tenéis un cálculo. Y tenéis el valor total de emisiones que veréis ahí y tenéis el valor por habitante. Este es un número que es muy interesante que tengáis en la cabeza. No sé si alguna vez lo habéis pensado, ¿cuántos esperabais que emitiéramos con este alcance 1 y 2 por habitante en un municipio? Ni idea, ¿no? Pues sale del orden, os tiene que salir del orden de 2 toneladas por habitante. 2, 2,5, 3, 1,5, 1, pero el orden de magnitud 2 toneladas por habitante. No, vale, pues pon el consumo eléctrico aquí. Venga, 20 segundos más de atención y pasamos a lo siguiente. A ver. Bocina, si no, clink, clink, clink. A ver, entonces, número para que os vayáis de aquí hoy. 2 toneladas por habitante, 2.000 kilogramos de CO2 por habitante. Eso es lo que queremos llevar a 0,1, 0,2, ¿vale? Bien, ahora, venga, no solo cuánto es la cantidad, porfa. A ver, otro mensaje clave de esto, mirad, vais a tener una distribución de las emisiones por sector, en formato tarta y en este formato, que a lo mejor este se ve mejor. Fijaros que, y no es que esté trucado, es que es así en todos los municipios. A ver, venga, porfa. Fijaros que en general, salvo rarísimas excepciones, al menos el 70 o al menos 3/4 de las emisiones totales se deben a 3 sectores: la movilidad, la edificación y la generación de energía eléctrica, el consumo de energía eléctrica que se ha producido a las emisiones en otros sitios. Eso, salvo en algunas ciudades que tengáis o muchísima industria o una situación un poco excepcional, eso es lo habitual. Por tanto, primer mensaje, hay que tocar esas 3 cosas para bajar las emisiones y hay que centrarse, lo siguiente, los planes de acción en cómo reducir la movilidad o cambiar la forma de moverse, cambiar la forma de generar calor en las viviendas y en los centros comerciales, en los edificios, y cambiar la forma de generar electricidad. Segunda derivada de eso, ¿cuánto está? Vosotros sois de las ciudades, ¿no? ¿Cuánto está en vuestra mano de hacer esto? ¿Podéis cambiar la generación de electricidad? ¿Podéis decidir lo que una casa quema, si utiliza una bomba de calor o tiene una caldera de gas? ¿Podéis decidir si una persona se compra un coche eléctrico o un coche de combustión interna y si va a la ciudad o no? Pues parte sí, parte no. ¿Hasta qué margen de maniobra tenéis en la ciudad para eso? Y eso es lo que vamos a ver en lo siguiente. Eso son la siguiente pestaña. El tema es que, claro, mirar arriba y veis cuántas toneladas por habitantes tenéis, o sea, en la parte de arriba, y entonces si os sale 2, 3, 4 es razonable. Si os sale muchas por habitante, y si no sale muchas, a lo mejor cogéis la otra Excel que vienen con datos precargados y así os vais a la segunda pestaña y ahí sí que hay 2 toneladas por habitante de huella. Entonces, si os sale un dato coherente, seguís con la que estáis y os vais a la segunda pestaña, ¿vale? A la roja. Y si no os sale un dato coherente, cogéis la otra Excel que teníais, que era del municipio de más o de menos de 100.000 habitantes, ¿vale? Y os vais a la segunda pestaña. Vale, si os sale entre 3, 4, 2 toneladas por habitante, eso es un dato coherente. Vale, y aquí en la siguiente pestaña tenéis la columna roja, que ahí ya es
vuestra ambición como municipio a 2030, ¿no? Entonces es reducción de la movilidad motorizada en porcentaje, cambio del coche al transporte público en porcentaje, aumento del compartir coches. Si antes hemos dicho que va 1,2 personas por coche, vamos a decir que a 2030 vamos a conseguir que más gente vaya en un mismo coche, ¿no? Electrificación de los vehículos privados. ¿Qué porcentaje de vehículos vamos a cambiar a vehículos eléctricos, ¿no? Luego, la electrificación de la flota de autobuses. Y eso es para movilidad. Entonces, no sé, podéis jugar con los números. Ahí también vienen unos precargados para que salga un 80% de emisiones, pero podéis jugar para ver cómo van variando. Solo tened en cuenta una cosa, que hay datos que son a 2030 y otros que son anuales, ¿vale? Fijaros en eso. Por ejemplo, la electrificación de los vehículos privados, ese 45%, es no a 2030, anual, claro, sino a 2030. Sin embargo, en la siguiente, tasa de renovación de edificios, ese 2,5% es anual. Entonces, eso es lo único que tenedlo en cuenta, que hay datos que son el total en el periodo hasta 2030 y algunos otros son anual. Vale, pues efectivamente me imagino que habréis, bueno, no sé si habéis jugado con las palancas, habéis conseguido bajar un 80%. ¿Qué tal? ¿Habéis conseguido bajar un 80% las emisiones? Ay, ay, ay. Bueno, a ver, la idea... Bueno, ahora simplemente, nada, acabar, nada. Simplemente 5 minutillos de atención y luego podéis compartir las dificultades que hayáis encontrado, ¿no? Simplemente, pues, efectivamente, como hemos dicho, queríamos reducir un 80% porque ¿qué hacemos con el resto de emisiones, ¿no? Tenemos 2 toneladas, 3 toneladas por habitante, llegamos a 0,5 por habitante, etcétera. ¿Qué hacemos con las otras? Entonces, pues, compensarlas. Y entonces, ¿cómo las compensamos, no? Bueno, entonces... Si quieres, antes de eso, solo un momento. A ver, bueno, ahora os vamos a dar un poco de tiempo, pensad un minuto cada mesa que queréis compartir, pero claro, esto es muy fácil poner ahí valores de reducción, ¿no? 80, 90, la 95. ¿Cómo demonios hace eso, no? Esa es la gracia. Que es obviamente, si ya era ambicioso en 40 o 50 minutos hacer algo, imagínate entrar en los detalles de cómo se hace eso. Pero eso es lo que estamos haciendo en la misión con las ciudades y preguntarle a Jordi, a Fermín, a Ana, no sé si hay alguien más de alguna de las ciudades misión, cómo están. Claro, esto que hemos hecho aquí en 50 minutos, ellos llevan trabajando 6 meses en el detalle y en cuáles son las medidas y luego cómo se hace eso, qué políticas hay que llevar a cabo, qué incentivos hay que poner en marcha, qué instrumentos de todo tipo utilizas para eso, teniendo en cuenta que, como dice Valencia siempre, que me encanta, esto solo se puede hacer con un liderazgo distribuido, que dicen ellos, que es, solo se puede hacer si todos ponemos de nuestra parte, las empresas, las universidades, la ciudadanía, porque muchos de estos porcentajes solo se consiguen con la participación de la gente, ¿no? De los distintos actores. Pero bueno, en eso obviamente no podemos entrar hoy. Entonces, quedaros con, si llegáis al 80% o no, mirad, jugad un poco con qué sectores tienen más impacto, cuáles son muy difíciles de cambiar, cuáles cuestan más, cuáles cuestan menos, etcétera, ¿vale? Y ahora, como decía Mar, es ¿qué hago con el 20% ese en el mejor? Venga, ahora os vamos a dejar hablar, ¿vale? Pero entonces, 2 minutos más de atención y os damos la palabra. ¿Lo cuento yo? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo compenso? Pues, como es imposible físicamente llegar a 0 emisiones en 8 años, pues se permite que un porcentaje se compense. ¿Qué es compensar? Es absorber esas emisiones de CO2, es que están en la atmósfera, conseguir que dejen de estar en el aire y no generen el efecto invernadero. Dicho muy resumidamente, hay 3 formas de hacerlo. Una es a través de océanos, aguas, etcétera, que obviamente no vamos a poder hacer nada en las ciudades. Otra posibilidad es a través de la absorción en bosques, en masas forestales, y otra es usando técnicas artificiales, absorbiendo el CO2 o de la atmósfera o de una chimenea por donde sale,
capturándolo se llama, y almacenándolo, llevándolo o transformándolo en algún sitio. Esas son las tres posibilidades. Y sin entrar en detalles porque no nos da tiempo, pues aquí tenéis alternativas que ha puesto Marc, que está genial, pues reforestación, praderas de Posidonia, etcétera. Un montón de soluciones que muchas se pueden hacer en las ciudades, pero yo quería incidir en que esto en el fondo lo podemos llamar, si queréis, de forma genérica, aunque hay gente que no le gusta ese término, soluciones basadas en la naturaleza, y es aprovechar que hay que compensar emisiones para reverdecer la ciudad. Y ese reverdecimiento, lo más importante que yo quería destacar es que aparte de compensar las emisiones, genera muchísimos cobeneficios, tanto directos por generación de empleo como salud. Está demostrado que en la salud mental, si tienes, hay unos estudios que pueden mejorar un 30% tu salud mental solamente por tener zonas verdes cerca, por la configuración de la ciudad. Eso además también reduce la contaminación. Por tanto, tiene muchísimos cobeneficios las soluciones basadas en la naturaleza y además permiten afrontar otro problema, que es la adaptación al cambio climático. Aquí estamos reduciendo emisiones para lo que se llama mitigar el cambio climático, pero el cambio climático ya lo estamos sufriendo. Acordaros la ola de calor del verano, las olas de calor del verano pasado, acordaros unos momentos de lluvias torrenciales, etcétera, de este año. Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza nos permiten en las ciudades adaptarnos. Hay iniciativas, Barcelona, los Refugis Climatics, en otras zonas, refugios climáticos en general. Hay zonas verdes, anillos, conectores, tejido verde en la ciudad que permiten las olas de calor poder tener más protección, permite además generar más sociabilización. Es decir, esto está bien para compensar, pero es maravilloso, aún mejor en todos los beneficios. Y muchas de las cosas que habéis dicho antes de una ciudad saludable, una ciudad verde que os gustaría tener, etcétera, pasan por estas soluciones basadas en la naturaleza. Y entonces aquí hay una oportunidad enorme de hacerlo. Y ya, con eso, no sé si... Sí, no, concluimos. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna conclusión de... Yo lo que sugeriría es que cada mesa, un minuto a lo mejor, digáis qué os ha parecido. No, no hay tiempo, pero... No hay tiempo, pero alguien que tenga algo ardiente, así que quiera decir algo. Bueno, es que yo soy un poco crítica, entonces no... En plan, que está muy bien todo lo que es pues, reducir emisiones y tal, pero nos dejamos el Scope 3, que es donde realmente tenemos que reducir las emisiones. Entonces, como ciudades tenemos que hacer muchos esfuerzos, pero también hay que la industria también tiene que hacer muchos esfuerzos. ¿El próximo Wintercamp? Totalmente. Mira, gracias por decir eso. Vamos, no puedo estar más de acuerdo. De hecho, nosotros tenemos cálculos de cuánto es ese alcance 3, que nadie lo ha preguntado, pero normalmente es más de la mitad de las emisiones totales son alcance 3. Es decir, nos estamos dejando la parte más importante, pero si ya esto es difícil, pues vayamos por pasos, pero completamente de acuerdo. Venga, críticas, y eso está bien. ¿No? No, bueno, y ahora yo creo que vamos a concluir esta sesión y vamos a pasar con mi compañera Ariela Schimann, coordinadora de redes de innovación urbana, que nos va a presentar el EcoCanvas, nos va a hablar de circularidad, acompañada de Jordi Tort también. Así que le doy paso a ella y vamos, Ariela. Un aplauso.